En los documentos que les compartí, tenemos la primera unidad, que vamos a ver lo que son las anualidades variables. Tenemos el prontuario de fórmulas que nos va a servir también y los ejercicios de clase. Los ejercicios de clase hay 19 ejercicios. No creo que vayamos a trabajarlos todos, pero los que queden sin trabajar les pueden servir a ustedes para repaso, ¿verdad? Para su examen, ya cuando tengan algún tiempo, pues poderlos trabajar. Si tienen alguna duda, pues me pueden indicar y podemos ver resultados o algo que les haya dado duda. Hoy vamos a ver entonces la primera unidad, como hablamos el día anterior, de las anualidades a plazo fijo variables regulares. Acá tenemos la definición general de lo que es la anualidad. Eso ya lo habíamos hablado el día anterior, ¿verdad? Que hablamos de que cuando decimos una anualidad vamos a empezar a decir que es una serie de pagos periódicos, ¿verdad? Tienen que ser varios pagos para que esto se convierta en una anualidad. De sumas que pueden ser iguales o variables, como les mencioné anteriormente, las que tienen cantidades iguales, estamos hablando de las anualidades constantes que ustedes vieron. Aquí ya estamos hablando de anualidades que también hay, que son variables, donde cambian los valores de cada pago, ¿verdad? Y que se efectúan por un tiempo definido, indefinido o contingente. El definido hablamos que son a plazo fijo, cuando sabemos cuándo inician y cuándo finalizan. Indefinido cuando sabemos cuándo inicia, pero no sabemos cuándo finaliza. Y las contingentes, que tiene que pasar algo, un evento, una situación para que se dé ese derecho o la obligación de realizar esos pagos. Estos pueden ser efectuados a intervalos regulares de tiempo, que pueden ser periodos menores, iguales o mayores a un año. Cuando hablamos mayores a un año son las pagaderas cada año, ¿verdad? Que nos indicaron. Pueden ser pagos mensuales, semestrales, trimestrales, ¿verdad? Y también pueden ser pagos iguales a un año, quiere decir un pago anual. Ahora bien, en la clasificación de las anualidades, tenemos nosotros las anualidades ciertas o a plazo fijo. Se le llama ciertas o a plazo fijo porque sabemos cuándo inician y cuándo finalizan. Entre estas anualidades, vamos a ver que estas están en función de la época en que se paga la renta. Tenemos que determinar si las anualidades son vencidas, son anticipadas o existe diferimiento. Diferida vencida, diferida anticipada, ¿verdad? Eso ya lo vieron ustedes, pero vamos a retroalimentar un poquito de eso más adelante. Tenemos que estas son en función también de la periodicidad de los pagos de renta, lo que les mencionaba. Si los pagos son uno o varios pagos en el año, o los periodos son mayores a un año, ¿verdad? Los pagos. Aquí vamos a ver eso también, si son pagos mensuales, semestrales, trimestrales, bimensuales, ¿verdad? Pagos anuales o pagaderos cada año. Atendiendo a la variabilidad de los pagos, tenemos primero las anualidades que son regulares y tenemos también que son las irregulares. En este caso, las regulares se refiere a las que tienen una periodicidad de pagos. Por ejemplo, las constantes, anualidades constantes son regulares. Las variables también son regulares. ¿Por qué? Porque tienen una periodicidad. Quiere decir que cada cierto tiempo se van a hacer pagos. Cada mes, cada trimestre, cada semestre. Entonces, esas se les llama regulares. Y tenemos anualidades constantes, que son las que ustedes vieron, y ahora vamos a ver anualidades variables. Aquí estamos hablando entonces de las variables regulares, que son las anualidades en progresión aritmética. Estas pueden ser crecientes y decrecientes, al igual que las geométricas, que pueden ser crecientes y decrecientes. La creciente, ya les mencionaba, es cuando sus pagos van aumentando, ¿verdad? Decreciente cuando van disminuyendo. Entonces también tenemos que analizar esto para determinar nuestros datos y luego utilizar la fórmula, porque hay un pequeño cambio que se le hace a la fórmula cuando la anualidad es decreciente. Luego tenemos las variables irregulares. ¿Cuáles son estas?
que no hay una periodicidad de pago, ¿verdad? Sino que puede ser un pago hoy, otro pago dentro de 3 meses, otro pago dentro de un año, otro pago dentro de 6 meses, por ejemplo. No hay una periodicidad, no es regular. Y los pagos que también varían, ¿verdad? Hoy pago 100, mañana el otro 500, el otro pago 200, el otro pago 1000. Entonces a esas se les llama variables irregulares. Para estas no hay fórmula para trabajar. Tenemos que determinar los valores uno por uno con interés compuesto para determinar ya sea un monto o un valor actual. ¿Por qué? Porque no tienen, como les menciono, esa periodicidad y aparte de eso no tienen valores constantes. Entonces, así se deben de trabajar las irregulares. Luego tenemos anualidades a plazo indefinido, cuando sabemos el momento en que inicia y en el momento en que finaliza la anualidad. Ahí estamos hablando de renta perpetua, costo capitalizado, costo equivalente, gastos para alargar la vida útil de un activo, que eso ya lo vamos a ver cuando empecemos la segunda unidad. Y las anualidades contingentes o eventuales, estamos hablando de la dote pura, renta vitalicia, seguro de vida, ¿verdad? Que les mencionaba que tiene que pasar algo para que se dé esa obligación. Por ejemplo, en la renta vitalicia podemos mencionar la jubilación. ¿Qué tiene que pasar para que una persona empiece a recibir ese pago de jubilación? Primero, que cumpla la edad que solicitan, por ejemplo, 60 años, y que se jubile, ¿verdad? Que deje de trabajar. Entonces, cuando suceda eso, cuando se dé ese evento, esa contingencia, ellos ya tienen el derecho de recibir sus pagos mensuales. Ahí hablamos de anualidades contingentes o eventuales. Lo mismo con el seguro de vida. Seguro de vida se contrata, se realizan los pagos, ¿verdad? Pero ¿en qué momento se va a recibir ese seguro? Se va a recibir cuando la persona haya fallecido, ¿verdad? Ahí se da el derecho de que el beneficiario pueda venir y cobrar dicho seguro. O sea, tiene que pasar algo, ¿verdad? Entonces también es otra de las clasificaciones que tenemos de las anualidades que conforme avancemos vamos a ir viendo cada una de estas. Hoy vamos a iniciar con la anualidad en progresión aritmética. Les menciono la clasificación porque también es importante, ¿verdad? Que conozcamos qué tipo de anualidades son las que podemos nosotros ver en algún momento. En la definición de la anualidad aritmética, vemos que también inicia con que es una serie de pagos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que sea una anualidad tienen que ser varios pagos los que se vayan a realizar. Entonces nos dice una serie de pagos que se efectúa durante un plazo fijo. Aquí ya estamos hablando de que este tipo de anualidades sabemos cuándo inicia y cuándo finaliza. Hay intervalos de tiempo que pueden ser iguales o menores a un año. Aquí hago la aclaración. También pueden ser mayores a un año, pero para el curso solamente vamos a ver iguales o menores a un año. Los pagos pueden aumentar o disminuir de su inmediato anterior en una cantidad constante denominada diferencia. Aquí a esa cantidad que es constante entre cada uno de los pagos se le va a llamar diferencia. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Las características que tienen estas anualidades, primero es que tienen un plazo fijo. Luego que los pagos pues, son regulares. ¿Qué quiere decir esto? Que son, ya sea que los pagos sean menores o iguales a un año, existe una periodicidad, ¿verdad? Si son pagos cada mes, cada semestre, cada trimestre, entonces a eso se le llaman regulares. Y que los pagos son variables, esto es lo que cambia, ¿verdad? Que pueden ser pagos que vayan aumentando o disminuyendo. Como nos dice acá, los pagos son variables, crecen o decrecen en progresión aritmética. Entonces tenemos acá, en relación a esa variabilidad, tenemos crecientes y decrecientes. ¿Cuáles son las crecientes? Nos dice que es una serie de pagos en la cual cada pago de renta aumenta de su inmediato anterior en una cantidad constante denominada diferencia. Por ejemplo, tenemos acá unos pagos de renta, ¿verdad?
Tenemos el primer pago es de 25, el segundo es 35, 45, 55 y 65. Solo permítanme un momento. Muy bien. Si vemos acá, los pagos ya no son iguales, ¿verdad? Sino que varían. Por eso es que son anualidades variables. ¿Cómo vamos a determinar si existe una cantidad constante entre cada pago? Simple. Vamos a restar cualquier pago de renta, menos el primero, porque el primero no tiene con quién, ¿verdad? Cualquier pago menos su inmediato anterior. Por ejemplo, yo digo 55 menos 65 me da 10. 35 menos 25 me da 10. 55 menos 45 me da un resultado de 10. Aquí yo ya veo que es una anualidad aritmética. ¿Por qué? Porque existe una cantidad que es constante. En este caso son 10. 10 es la diferencia entre cada uno de estos valores, ¿verdad? Entonces a esto es a lo que le llamamos diferencia, esa cantidad constante. Cada uno varía por 10, ¿verdad? Entonces aquí ya determinamos nuestra diferencia. En las decrecientes va a ser lo contrario. Van a ir disminuyendo los valores. El primer pago de renta es de 55. El otro es de 45, 35, 25 y 15. ¿Cómo voy a determinar esa diferencia? Voy a hacer lo mismo. Restar cualquier valor con su inmediato anterior. Entonces yo digo 15 menos 25 me da menos 10. Aquí me va a dar un valor negativo porque son valores decrecientes que van disminuyendo. 25 menos 35, 35 menos 45, 45 menos 55 nos da menos 10. Aquí ya determinamos entonces que tenemos una diferencia de menos 10 y que esta es decreciente porque nos dio un valor negativo y aparte de eso, pues los valores van disminuyendo, ¿verdad? Para el caso de los ejercicios, cuando trabajemos, no vamos a tener que determinarlo así, sino que el ejercicio nos va a decir, cada pago va a aumentar en 100 quetzales. Como nos dice la palabra aumento, yo voy a decir, bueno, esta es creciente, ¿verdad? O que el ejercicio me diga, cada pago va a ir disminuyendo. Eso me indica que los pagos son decrecientes, ¿verdad? Porque van a ir disminuyendo sus valores, así como lo vemos acá en estas rentas que tenemos, ¿verdad? En la primera va aumentando, 25, 35, 45. En la segunda va disminuyendo, 55, 45, 35, 25, 15, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos la diferencia. Estos datos normalmente nos los van a dar, como les digo. Nos va a decir, va a ir aumentando 100 quetzales. Entonces ya sabemos que esos 100 quetzales es una constante, ¿verdad? Esa es la diferencia. O me diga, va a ir disminuyendo cada pago en 500 quetzales. Entonces yo ya sé que esos 500 es mi diferencia. Solo que como me dice que va disminuyendo, yo voy a tomar la anualidad como decreciente. Acá en esta parte que tenemos estos dos párrafos, es lo mismo, la explicación que yo les estoy dando, la dejé ahí por si más adelante quieren volver a leerlo, pues ahí está la explicación. Tenemos en relación de la época de cada pago, tenemos que analizar, al igual que en las anualidades constantes, si estas son, los pagos son anticipados, son vencidos o si existe diferimiento. Eso ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Ya vieron eso en las anualidades constantes. Pero para iniciar bien con el curso, vamos a recordar un poquito de cómo es que debemos de determinar esa época de cada pago, ¿verdad? Entonces tengo yo aquí, déjenme ver, y creo que lo cerré. Permítanme un momento, vamos a ver. Creo que aquí está.
Se pueden dar entonces 4 situaciones, ¿verdad? La primera que tenemos es cuando una anualidad es vencida. Yo tengo mi gráfica del tiempo, normalmente yo siempre hago la gráfica para estar segura de en qué momento es que se hacen los pagos, si existe diferimiento, si es anticipado, si es vencido, ¿verdad? Tengo mi gráfica. Si yo les digo que esta gráfica me está indicando de que cada parte que tenemos acá es por mes, y si los pagos son vencidos, ¿en qué momento realizo yo el primer pago? ¿Al inicio del mes o al final del mes? ¿Alguien que quiera aportar? ¿Que quiera participar? Al final Al final del mes. Va a ser al final del mes, ¿verdad? Cuando nos habla de que son anualidades vencidas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que dejar pasar el mes y para hacer el pago al final de ese mes, ¿verdad? Pero el que yo haga el pago al final del mes no quiere decir que ese mes no se hizo pago, ¿verdad? Sino que yo tengo que regresar ese tiempo o marcar ese tiempo el cual yo estoy cubriendo con ese pago vencido. ¿Qué mes es el que yo estoy cubriendo acá en esta gráfica? Es el mes que ya pasó, ¿verdad? Simplemente es determinar en qué momento lo hago. Yo sé que voy a cubrir ese mes, pero ¿en qué momento hago yo el pago? Si es vencido o anticipado. Luego de hacer el pago y determinar el mes en que yo estoy cubriendo con ese pago, donde finaliza un mes, inicia el otro, ¿verdad? Entonces yo voy a dejar pasar otro mes y al final yo hago el segundo pago. Entonces voy a venir aquí y voy a hacer mi pago al final. ¿Qué periodo estoy cubriendo? El mes que ya pasó, ¿verdad? Entonces regreso yo a ese mes donde yo indico qué es lo que estoy cubriendo con ese pago. Continúo, dejo pasar otro mes, hago el pago e indico cuál es el periodo que estoy cubriendo. Y es el periodo que ya pasó, ¿verdad? Porque es un pago vencido, un pago al final. Luego tenemos anualidad anticipada. Acá, si estamos hablando de pagos mensuales, ¿en qué momento voy a hacer ese pago? ¿Al inicio o al final de cada periodo? Al inicio de cada Al periodo. inicio de cada periodo. Exactamente, gracias al inicio, ¿verdad? Ah, De cada periodo que nos indiquen. En este caso yo les decía un ejemplo que sean pagos mensuales, al inicio de cada mes. Entonces, donde inicie esa anualidad, yo voy a hacer el pago de la renta y voy a indicar que estoy cubriendo el mes que está iniciando, ¿verdad? Finaliza ese mes, inicia el segundo mes, ahí en el inicio vuelvo a hacer mi pago de renta e indico el mes que yo estoy cubriendo. Y así me voy con cada uno de los pagos, ¿verdad? Creo que cuando no nos habla de diferimiento, de que en algunos meses no se hizo pago alguno, no nos complicamos tanto, porque sabemos que la vencida es al final y la anticipada es al inicio del periodo, ¿verdad? Creo que ahí no hay problema. Ahora, cuando vamos al momento en que existe un diferimiento, tenemos que ver si esta anualidad es anticipada o es vencida. Por ejemplo, acá, si hablamos de que es diferida anticipada, nos dice el ejercicio que los primeros 2 meses no habrá pago. Voy a venir yo y voy a marcar 2 meses que no hay pago, ¿verdad? Ese es mi diferimiento. Ahí creo que no debe de haber problema. Y me dice el ejercicio que es anticipada. Entonces, donde finalizan esos 2 meses de diferimiento, ahí iniciaría el tercer mes. Entonces, en ese momento yo voy a hacer el pago de renta, indicando que ese pago está cubriendo el mes que está iniciando, que en este caso sería el tercer mes, ¿verdad? Y nos vamos al final de ese mes, inicia el cuarto mes, pagamos la renta e indicamos que está cubriendo el mes que está iniciando. Y así nos vamos con cada uno de los meses.
Luego pasamos a la anualidad diferida vencida. Lo mismo, ¿verdad? Si el ejercicio me dice que los primeros 2 pagos no va a haber, los primeros 2 meses, perdón, no habrá pago, pero que la anualidad es vencida. ¿En qué momento tengo que hacer yo ese pago? Final del tercer mes. Lo vamos a realizar al final del tercer mes, ¿verdad? Porque me dice que es diferida vencida. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a marcar los 2 meses que no hay pago. Voy a indicar que este es mi diferimiento. Y como es vencida, yo voy a dejar pasar otro mes. Y al final de ese mes, yo voy a hacer el pago. Entonces voy a tener mi pago de renta al final del tercer mes, como mencionaba el compañero, y voy a regresar ese periodo para indicar nada más que yo estoy cubriendo ese mes que ya finalizó. Dejo pasar otro mes, pago la renta e indico que estoy cubriendo el mes que ya finalizó. Y continuamos así, ¿verdad? Aquí es muy importante que tomemos en cuenta en qué momento se va a hacer el pago y a qué periodo corresponde. Ya van a ver ustedes más adelante cuando empecemos a hacer los ejercicios, que hay algunos que no nos indican, nos dice, se va a pagar al final del tercer mes, pero es anticipada. Entonces ahí para dónde me voy, ¿verdad? Entonces ahí es donde tiende a confundir y ya determinamos mal lo que es el diferimiento y el tiempo también. Entonces, lo importante es que nosotros nos coloquemos en nuestra gráfica de tiempo y determinemos bien, bueno, me dice que es al final de tal mes, ¿verdad? Pero si me dice que es anticipada, yo me voy a ir a cubrir el periodo que está iniciando. Si me dice que es vencida, yo me voy a cubrir el periodo que ya finalizó. O sea, ahí es donde nos podemos confundir y determinar mal el diferimiento, ¿verdad? Entonces sí es importante que hagamos la gráfica. En mi caso yo prefiero trabajarla, ¿verdad? Para que estemos claros y se entienda más lo que es la determinación de diferimiento y tiempo cuando nos lo indica el ejercicio. Esto solamente, como les digo, es solo para ir recordando un poquito, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya vimos que nosotros vamos a tener que analizar en la anualidad si es creciente, si es decreciente, si es anticipada, vencida, existe diferimiento y cuál es la periodicidad, si es igual o menor a un año. Eso es lo que tenemos que analizar. La simbología que tenemos acá. Bueno, en esta simbología tenemos primero S, que es el monto. ¿De qué otra forma nos puede indicar el ejercicio que determinemos un monto? No nos va a decir determine un monto, determine un valor actual. ¿Qué nos va a indicar el ejercicio aparte de monto? ¿Qué más nos podría decir donde nosotros digamos, ah, esto es un monto lo que quiere que yo determine? ¿Qué creen ustedes? Cuando son depósitos, licenciada. Ajá, pero alguna palabrita que nos diga, ah, esto es un monto. Determinar el valor a Lo pagar. acumulado. Muy bien, Al final del periodo. muy bien. Gracias, exactamente como mencionan los compañeros, si nos habla al final del periodo, al final del plazo, cuál es el valor acumulado, también podría ser cuál es el valor al vencimiento, ¿verdad? Ahí nos está indicando que nos pide determinar un monto. Como les digo, normalmente no colocan determine el monto, determine el valor actual, sino que nos van a decir otras palabras, ¿verdad? ¿Cuál es el valor al final del plazo? ¿Cuál es el valor acumulado? ¿Cuál es el valor al vencimiento? ¿Verdad? Ahí ya decimos nosotros, ah, bueno, nos está pidiendo determinar un monto. A tenemos como valor actual. ¿Qué más nos podría indicar aparte de esto que digamos nosotros nos está pidiendo un valor actual?
¿El valor a la fecha, Lick? Muy bien. El valor al día de hoy. ¿Qué más? Podríamos decir un valor de contado, un valor al inicio, un valor del préstamo, ¿verdad? Un valor al día de hoy. Ahí nos está indicando que determinemos un valor actual. No nos va a decir determine valor actual. Y ya van a ver ustedes los ejercicios que ninguno nos va a decir eso, ¿verdad? Entonces tenemos que estar claros ahí también de qué otra forma nos pueden indicar para que nosotros veamos si es un monto o un valor actual. Les digo esto porque a veces se confunden. Hay que determinar un monto y determinan un valor actual, ¿verdad? Entonces ahí está incorrecto. Para estas anualidades yo necesito saber cuál es el primer pago de esa anualidad. Entonces vamos a tener B mayúscula que va a representar al primer pago. La D minúscula que es la diferencia, esa cantidad constante que ya hablamos. N, el tiempo durante el cual se realizan pagos. Ahí nos va a indicar por cuánto tiempo se van a hacer esos pagos. Y, el periodo de diferimiento, que a este también le podemos llamar periodo de gracia. También le podemos decir periodo de espera, ¿verdad? J, la tasa nominal de interés. M, el número de capitalizaciones en el año. Y P, el número de pagos de renta en el año. Y que hay que tomar en cuenta que todas estas variables, estas últimas tres que nos hablan acá, tenemos que llevarlas a la misma unidad de medida, que es el año, ¿verdad? Tasa de interés anual. Ese es el dato que yo necesito. Número de capitalizaciones en el año. Si me dice que la capitalización es semestral, yo lo voy a multiplicar por 2 para tener la capitalización anual, ¿verdad? Entonces voy a tener 2 en capitalización. Si me dice el número de pagos de renta en el año, si me dice que los pagos son trimestrales, yo voy a colocar que son 4 pagos en el año, ¿verdad? Entonces todos estos van en el año, porque a veces me dice, por ejemplo, la tasa nominal de interés es del 5% semestral. Esa no es una tasa anual, ¿verdad? Yo necesito una tasa anual para poderla trabajar en mi fórmula. ¿Qué voy a hacer? La voy a multiplicar por 2, ¿verdad? Porque esa es semestral. Y yo la necesito anual. Entonces la multiplico por 2 y sería una tasa de interés anual del 10%. Entonces, hay ejercicios que vienen también así. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que la tasa de interés, la capitalización y el número de pagos, todo tiene que ser anual. Entonces esa es la simbología que vamos a utilizar. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar? Las de la página 6 y página 7, que es el prontuario que también les envié, les compartí. Tenemos la página 6 entonces 3 fórmulas que son en función de monto. En la página 7 tenemos otras 3 que son en función de valor actual. La primera que tenemos acá es de monto. Si vemos acá nos dice anualidades variables en progresión aritmética creciente. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas fórmulas están como anualidades crecientes. Si yo voy a trabajar una anualidad decreciente, le tengo que hacer un pequeño cambio. Y también todas las anualidades son vencidas. Si mi anualidad que yo voy a trabajar es anticipada, yo le tengo que agregar ese factor de anticipación que está al lado derecho. Entonces tenemos la primera que es de monto. Vemos aquí nos dice monto es igual a primer pago, abrimos corchete, 1 más j dividido m elevado a la m por n menos 1. Y ahí tenemos toda la fórmula. Abajo nos da una pequeña explicación donde nos dice que si una anualidad es decreciente, se cambia el signo de la diferencia, es decir, menos D. Si yo determino que la anualidad es decreciente, yo voy a trabajar la fórmula, pero le voy a cambiar el signo. ¿Qué signo? Este que está acá antes de la diferencia. Este signo yo lo voy a cambiar y le voy a colocar un signo menos cuando sea decreciente la anualidad que yo estoy trabajando. Si es esta anualidad, esta fórmula es vencida, ¿verdad?
Entonces, cuando es vencida, yo no le agrego nada. Pero si el ejercicio me dice que es anticipada, yo le agrego el factor que tenemos al lado derecho. Ese lo voy a agregar al final de la fórmula. Podemos determinar un primer pago en función de monto. Eso quiere decir que cuando nos den el valor del monto, yo puedo determinar un primer pago. Y voy a usar esta forma. Porque hay primer pago en función de monto y primer pago en función de valor actual. Tengo yo mi fórmula vencida de creciente, ¿verdad? Cuando sea decreciente, yo le voy a cambiar el signo a la diferencia. ¿Qué signo voy a cambiar? Es este que está aquí antes del corchete. Ese es el que yo voy a cambiar. Le voy a colocar un signo más cuando la anualidad sea decreciente. Y cuando sea anticipada, este factor que yo tengo acá al lado derecho, que tiene un asterisco, yo lo voy a trasladar como denominador del monto. Aquí donde está este asterisco, donde inicia la fórmula, yo lo voy a tener como denominador. De ahí ya lo trabajo mi fórmula. Tenemos la fórmula de diferencia en función del monto. Aquí es cuando necesitemos determinar la diferencia, yo voy a usar esta fórmula. Aquí no tengo que cambiar nada. Sea creciente o decreciente, no se cambia. Solamente voy a agregar el factor de anticipación acá como denominador del monto también, cuando la anualidad sea anticipada. Pero como yo estoy buscando la diferencia, yo no voy a saber si es creciente o decreciente, ¿verdad? Entonces, cuando ya yo tenga el resultado de la diferencia, puede ser que me dé un valor positivo o un valor negativo. Si es un valor positivo, es una anualidad creciente, quiere decir que va aumentando los pagos. Si me da un valor negativo, es una anualidad decreciente, que van disminuyendo los pagos. Entonces, aquí no tengo que cambiar nada, solo que la respuesta me puede dar un valor positivo o un valor negativo. Estas son fórmulas en función de monto. Luego en la página 7 tenemos las fórmulas en función de valor actual. Aquí igual. La primera es valor actual, para determinar valor actual. Lo mismo vamos a hacer. Si hay anticipación o diferimiento, yo lo voy a agregar al final de la fórmula para determinar el valor actual. En este caso, solo cuando es valor actual puedo tener diferimiento. Cuando es monto, nunca va a existir diferimiento. Y ahí mismo el documento nos lo indica, ¿verdad? Porque no tenemos esta parte de diferimiento en las fórmulas de monto. Aquí también me dice que si la anualidad es decreciente, se cambia el signo. Entonces voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Voy a marcar este signo más que tengo acá. Lo tengo que cambiar a signo negativo. Voy a colocar menos. Cuando la anualidad sea decreciente. Ya vamos a ver los ejercicios. Tenemos también en función de monto, perdón, primer pago en función de valor actual. Y tenemos acá primer pago. Acá de igual forma. Cuando la anualidad sea decreciente, voy a cambiar el signo a signo positivo. ¿Qué signo voy a cambiar? Va a ser este, que está antes del corchete. Ahí le voy a colocar un signo más cuando sea decreciente. Y los factores de anticipación y diferimiento, cuando exista, ¿verdad? Diferimiento o anticipación, o haya los dos, yo los voy a colocar como denominador del valor actual. Entonces aquí en la A yo coloco mi línea y lo coloco abajo como denominador. Si están los dos factores, multiplican. Si no, solo uno, ¿verdad? Ya sea anticipación o diferimiento. Entonces la fórmula de primer pago en función de valor actual. Y por último tenemos la fórmula de diferencia en función de valor actual. Quiere decir cuando nosotros conocemos el valor actual.
Acá, como les digo, no vamos a cambiar ningún signo porque la respuesta que nos dé, si es positiva, es una anualidad creciente y si es negativo, nos da una anualidad decreciente. Entonces ahí ya tenemos la respuesta de la anualidad, ¿verdad? Solamente vamos a agregar el factor de anticipación y diferimiento acá como denominador del valor actual. Entonces ya yo le coloco ahí, le hago la línea y lo coloco como denominador, multiplicando, ¿verdad? Anticipación por diferimiento, o solo coloco anticipada o solo coloco diferida, dependiendo de los datos que yo tenga de mi ejercicio que esté trabajando, ¿verdad? Entonces, estas son las 6 fórmulas que vamos a utilizar para este primer tema, que es las anualidades en progresión aritmética. No sé si tienen alguna duda hasta acá. No, licenciada, todo claro. Licenciada. ¿No hay dudas? Estamos bien, Ligda, gracias. Muy bien. Entonces, como no hay dudas, vamos a pasar a los ejercicios. Muy bien. Tenemos entonces, esto también se los había compartido, los ejercicios de clase. Aquí tenemos 19 ejercicios que son de anualidades en progresión aritmética y progresión geométrica. Como les digo, vamos a tratar la manera de hacerlos que se puedan, ¿verdad? Y los demás ustedes ya los van a trabajar por aparte. Vamos a iniciar entonces con el primero. ¿Qué nos dice? Un estudiante inició el día de hoy una serie de depósitos semestrales para comprar un vehículo al final de 5 años. Y para tal efecto depositó la cantidad de 6,000 quetzales. Y los siguientes depósitos aumentan en 500 quetzales cada uno de su inmediato anterior. La institución bancaria le reconoce una tasa de interés del 10% anual capitalizable semestralmente. Y nos preguntan, ¿cuánto podrá acumular al final de dicho plazo? Bueno, en este problema ya nos están haciendo una pregunta. De acuerdo a lo que nos están preguntando, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Un monto. Vamos a determinar, muy bien, gracias, un monto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dice que cuánto podrá este estudiante acumular al final de ese plazo. ¿Cuál es el plazo? Los 5 años que nos está indicando, ¿verdad? Entonces, vamos a determinar un monto. Analicemos entonces los datos que tenemos en este ejercicio. Veamos acá entonces. Como les digo, para lo que es la clase, siempre vamos a trabajar con la gráfica, ¿verdad? Ya ustedes ven cómo prefieran trabajar. Lo que sí les recomiendo es de que trabajemos todos los decimales y que hasta el final, cuando lleguemos a la respuesta, entonces la respuesta sí solo son 2 decimales, pero en todos los cálculos que hagamos, siempre todos los decimales. Entonces tenemos aquí que nos indica el ejercicio que el día de hoy inició una serie de depósitos.
Y el primero que hizo fue de 6,000. Y nos dice que quiere que los pagos son semestrales, son depósitos. Eso me indica que cada año van a ser 2 pagos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que este es 1 año, 2 años, 3, 4 y 5, ¿verdad? Bien. Nos habla también de que el primer depósito que efectuó es de 6,000 y los siguientes depósitos aumentan de 500 quetzales cada uno en su inmediato anterior. ¿Qué son esos 500 quetzales? La diferencia. Es una La diferencia. renta. ¿Sí? Aquí ya nos dan directamente la diferencia. Nos dice que va a aumentar en 500 quetzales cada pago. En este caso, ¿es una anualidad creciente o decreciente? Es creciente. Creciente. Muy bien, es una anualidad creciente, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos entonces nuestros datos acá y lo que nos preguntan es ¿cuánto podrá acumular al final del plazo? ¿Cuál es el final del plazo? Estamos viendo que es acá, ¿verdad? ¿Cuánto va a poder acumular? Vamos a ver qué más. Bueno, nos dice que hoy hizo el depósito y que los depósitos van a ser semestrales y que quiere acumular al final de los 5 años dinero para adquirir su vehículo. Estos pagos, ¿cómo los tomamos? ¿Como pagos anticipados o vencidos? Anticipados. Anticipados. Muy bien. ¿Por qué van a ser anticipados? Porque lo está haciendo al inicio de cada semestre. Muy bien, gracias. Nos dice acá que los pagos son anticipados, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta algo muy importante, es de que tenemos que analizar, ponernos en el lugar y ver qué es lo que nos está indicando el ejercicio. Muchos tienen piensan, ¿verdad? Que cuando el ejercicio no nos dice, yo lo voy a tomar como vencido. Pero no puede ser así. El ejercicio siempre les tiene que indicar si los pagos son vencidos o son anticipados. Si en algún momento el ejercicio no dice, es porque el profesor se le olvidó colocarlo o lo está haciendo para ver si analizaron los ejercicios. Entonces, cualquiera de estas, ¿verdad? Pero no es de que venga yo y les diga, si no dice el ejercicio, colóquenlo como vencido. Eso es algo incorrecto. Siempre nos tiene que indicar. En este caso, que no nos dice, que ya es intencionado, ¿verdad? Que el ejercicio nos diga, es para que veamos cómo lo tomamos, si lo tomamos como anticipado o vencido. Por ejemplo, si yo les digo, una persona quiere abrir una cuenta de ahorros en un banco y hoy va a ser su primer pago de 500 quetzales. ¿Ustedes creen que si el ejercicio no nos dice, yo lo puedo tomar como vencido? No le- No, No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar a un banco y decir, mire, yo quiero aperturar una cuenta, pero ¿será que yo le puedo hacer el primer depósito a fin de mes? ¿Qué me van a decir? Entonces venga a fin de mes y ahí en ese momento apertura su cuenta, ¿verdad? No puede ser eso vencido. Jamás va a ser vencido eso de que yo quiera aperturar una cuenta y lo voy a tomar como vencido. Eso siempre va a ser anticipado. Hoy quiero abrir mi cuenta, hoy tengo que hacer ese depósito porque es el requisito que me piden, ¿verdad? Entonces, a partir de hoy que hago el depósito, ya empieza a generar intereses. Pero si yo no hago el depósito, no puedo generar intereses, ¿verdad? Entonces, en estas situaciones, como el problema número 1 que estamos viendo,
siempre va a ser anticipado. Ahora, si hablamos de un préstamo, por ejemplo, que hoy me van a dar un préstamo y los pagos van a ser mensuales, esos pagos van a ser vencidos. No pueden ser anticipados. No puedo llegar yo y decir, hoy me dieron mi préstamo de 10,000 quetzales y hoy mismo me están rebajando el primer pago. No puede ser así, ¿verdad? Sino que hoy le dan el préstamo y a fin de mes empieza usted a hacer sus pagos. Entonces ahí sí ya son pagos vencidos, pero porque es un préstamo que le hicieron. Pero en el caso de abrir una cuenta, de hacer depósitos en una cuenta, ¿verdad? Van a ser anticipados, porque como les digo, para que me generen intereses a mí, tengo que tomarlo como anticipado. En este caso estamos hablando cuando no hay diferimiento. Cuando no hay diferimiento tiene que ser así. Ahora, cuando hay diferimiento, vamos a verlo ya más adelante cuando veamos estos ejercicios. Pero en este caso lo vamos a tomar como anticipado. No sé si estamos bien o hay alguna duda. Todo bien, licenciada, muchas gracias. Bien, bueno. Entonces veamos los datos que tenemos de este ejercicio. Ya vimos que el primer pago que va a hacer el estudiante o que realizó es de 6,000 quetzales. Entonces tenemos nuestro primer pago de 6,000. Tenemos ya la diferencia que nos dice que es de 500, ¿verdad? Siempre tenemos que colocar si es creciente o decreciente, porque eso también tenemos que ver en la fórmula. El tiempo durante el cual se van a realizar pagos ya nos indica ahí que son 5 años, ¿verdad? No nos habla de nada más, de que se va a dejar el dinero ahí por un tiempo sin hacer pagos o algo, no nos dice. Entonces, N tenemos con 5. ¿Qué más datos tenemos? La tasa de interés, ¿cuánto nos indica? Es punto 10. 0.10. Muy bien, gracias. Tenemos 0.10. La capitalización 2. nos dice que es 2, ¿verdad? Es semestral. ¿Y cuántos pagos se van a hacer en el año? 2. 2 Dos. pagos. También son pagos semestrales. Aquí vamos a colocar que es anticipada para que no se nos olvide. Y aquí ya tenemos que vamos a determinar un monto. Nos vamos al prontuario de fórmulas y ya vimos que es un monto el que vamos a buscar. Entonces nos vamos a la página 6, donde están las fórmulas de monto. Entonces es la primera fórmula la que yo voy a utilizar. En los datos que determinamos, ya vimos que esta es anticipada. Entonces, tenemos que agregar el factor de anticipación. En los datos también tenemos que el ejercicio es creciente, ¿verdad? Entonces, no vamos a cambiar ningún signo, porque la anualidad nos dice que los pagos van aumentando, es creciente, la dejamos tal y como está. Voy a copiar aquí la fórmula. Por el tiempo que tenemos, yo no la voy a desarrollar directamente, ¿verdad? Porque si no nos tardamos mucho más. Hoy por las explicaciones, pues solamente vamos a hacer este ejercicio, pero ya el próximo día vamos a hacer más, ¿verdad? Ya nos vamos más rápido, pero sí es importante tener las explicaciones, no solo memorizarnos estos cálculos hago y ya me dio la respuesta, ¿verdad? Lo que tenemos que saber el por qué, para qué es que estamos haciendo cada uno de estos cálculos que vamos a trabajar. Entonces, esta es la fórmula que voy a utilizar. Como les dije, no vamos a cambiar el signo porque aquí tenemos que es creciente, ¿verdad? Aquí ya colocamos que es creciente y vamos a agregar el factor de anticipación. Entonces voy a copiar. ¿Qué voy a hacer ahorita entonces? Voy a trasladar mis datos.
Aquí yo ya tengo los datos. Aquí yo ya trasladé todos los datos. Si se dan cuenta, tenemos B, que es el primer pago, 6,000. Abrimos corchete, tenemos 1 más J, que es 0.10, dividido M, que es 2, elevado a la M por N, que tenemos M es 2, por N, que es 5, menos 1, dividido 1 más J dividido M, que es lo mismo, ¿verdad? 0.10 dividido 2, elevado a la M dividido P. Aquí tenemos M2, P también es 2, entonces tenemos 2 dividido 2 menos 1. Más la diferencia que tenemos, que es 500. Abrimos llave, corchete. Y esta parte del corchete es lo mismo del primer corchete. Si ustedes se dan cuenta, 1 más J dividido M elevado a la M por N menos 1. Dividido 1 más J dividido M elevado a la M dividido P menos 1. Entonces copiamos lo mismo. 1 más 0.10 dividido 2 elevado a la 2 por 5 menos 1. Dividido 1 más 0.10 dividido 2 elevado a la 2 dividido 2 menos 1. Cerramos corchete, menos N por P. Tenemos N que es 5 y P es 2. 5 por 2. Todo esto dividido 1 más 0.10 dividido 2 elevado a la 2 dividido 2 menos 1. Es lo mismo que teníamos en el denominador del primer corchete. Cerramos la llave y hasta el final tenemos el factor de anticipación. 1 más 0.10 dividido 2 elevado a la 2 dividido 2. No sé si estamos bien ahí o hay alguna duda. ¿No hay Estamos duda? bien, licenciada. Estamos bien, Lick. Todo. Muy bien. Teniendo ya los datos trasladados, entonces nos vamos a operar. Vamos a operar de acuerdo a los paréntesis, corchetes y llaves que tenemos. Entonces tengo acá, ya operamos. Primero voy a operar el paréntesis, luego voy a multiplicar la 0.10 dividido 2 más 1. Opero eso, luego elevado a la 2 por 5, que es 10. Lo trabajo y luego menos 1. Este resultado me da 0.628894,626. Dividido, lo hacemos otra vez, 0.10 dividido 2 más 1, lo que está en el paréntesis. Luego, elevado a la 2 dividido 2 me da 1, ¿verdad? Entonces me da lo mismo. Menos 1, que nos da 0.05. Más 500, abrimos la llave, corchete, y en esta parte del corchete es lo mismo que el primero. Entonces podemos volver a copiar esos valores. Si ustedes quieren, vuelven a operar para estar seguros de que ese es el resultado, pero es lo mismo, ¿verdad? 0.628894,626 dividido 0.05. Cerramos corchete, menos 5 por 2, 10. Todo esto dividido y es lo mismo, ¿verdad? 0.05. Cerramos la llave por, hacemos los cálculos del factor y nos da 1.05. Ahora ya teniendo estos valores, lo estoy haciendo de esta forma detallada para que ustedes vean los cálculos. Algunos van a decir, ay, qué aburrido, ¿por qué no opera de una vez? Pero muchos se confunden en estos cálculos. Entonces, yo prefiero hacer un par de ejercicios así, ya después nos vamos a hacer los cálculos de una vez, ¿verdad? No estar haciendo tanto paso. Pero sí es importante que vean cómo estamos operando para que no se vayan a confundir. A veces tienen bien los datos y todo y no me sale, pero es porque están operando mal. Tenemos entonces ya las operaciones. Seguimos operando.
Y acá lo que voy a hacer es que voy a dividir 0.62 y decimales dividido 0.05. Ya me da 12.57789252 más 500. Y aquí hice la operación de una vez. 0.628894.626 dividido 0.05. El resultado que me da el corchete, menos 10. Y este resultado lo divido dentro de 0.05. Y ya me da 51.5578.504. Cierro llave por 1.05. Aquí hay algo muy importante. Primero tenemos que hacer la operación de toda la fórmula y el resultado final lo multiplico por 1.05. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchos se confunden en esta parte, en esto. Voy a operar primero esto y después esto, ¿verdad? Pero no es así. Primero voy a trabajar lo de la fórmula. Entonces, lo que puedo hacer yo es colocar otra llave aquí donde me indica que primero voy a operar todo esto y luego lo multiplico por 1.05. Entonces voy a continuar yo aquí operando y voy a decir 6.000 por 12.57. Operen ustedes ahí y van verificando el resultado que yo les voy a colocar. 75.467.35512 más. Y aquí ya opero 500 por 51.5578.504. Y me va a dar 25.778.9252 por 1.05. Entonces yo puedo tomar en cuenta que voy a operar primero esta parte y luego me voy con el 1.05. Ahorita lo estamos haciendo detallado para que quede claro, ¿verdad? Entonces sumo 74.000 más 75.000, perdón, más 25.000 me da 101.246.2803. Este es un 0. Por 1.05. Entonces yo ya llego al resultado y me da, ¿cuánto me da ahí? $106,308.60. Muy bien, gracias. Disculpe. 106.308.60 dice el compañero. Muy bien. Entonces, este es el resultado. Les puede dar a alguien más que opere, le puede dar 106.308.59. 59, exacto. ¿Cuál resultado está bueno? Los dos. Si a ustedes les varía 5, 10, un centavo, no hay ningún problema. Mientras no se pasen de la unidad. Si ya alguien me pone aquí 309.50, por decirles, ahí sí ya algo no operó bien, ¿verdad? Pero si nos pasamos un centavo, 5 centavos, 10 centavos, ahí no hay ningún problema. Entonces, cualquiera de esos dos resultados está bien. Entonces, aquí ya llegamos al resultado, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que podrá acumular este estudiante? Entonces, acá yo ya puedo indicar que él podrá acumular al final del plazo, me dice, ¿verdad? 106.308.29
59. O punto 60, ¿verdad? Punto 60. Ahí no hay ningún problema. Entonces aquí ya terminamos este primer ejercicio. No sé si hay alguna duda, jóvenes, si está todo claro, algún comentario o algo que me quieran decir. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Es decir, que en la parte de abajo, si usted nos pudiera colocar su pantalla en el resultado, si el ejercicio fuera vencido, supongamos si fuera vencido, lo dejaríamos en el 101.246.28 porque ya no lo multiplicaríamos por el factor de anticipación. Es así, ¿verdad? Exactamente, así es. Ya no tomamos en cuenta este factor, porque las fórmulas que vimos, ¿verdad? Están hechas como vencidas. ¿Qué es lo que nos dice acá? Anualidades vencidas. Solo esto tendríamos que tomar en cuenta, ¿verdad? Lo que está en el primer cuadrito, dejando afuera el factor de anticipación. Ok, gracias, licenciado. Para servirle. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Ya no hay dudas? ¿Todo bien, licenciada?